Vamos a entender un poco sobre el tratamiento del acné, qué podemos hacer, qué medicamentos contamos y cómo estos actúan. Podemos encontrar un gran grupo de medicamentos entre los que se encuentran cremas derivadas de la vitamina A, antibióticos, tanto tópicos como orales. Algunos medicamentos son over the counter, o sea, son liberados, no necesitan prescripción, al menos en Estados Unidos. Otros medicamentos sí necesitan prescripción y existen unos que necesitan una prescripción especial. Incluso el doctor, para poderlo indicar, tiene que tener una licencia especial, pues puede ser muy teratogénico, como en el caso de la isotriaonina, que es un derivado de la vitamina A. Vamos a ver entonces cuáles son los medicamentos y cómo se pueden utilizar. El primer medicamento recomendado para el acné es un medicamento que es over the counter, o sea, lo puede encontrar de forma liberada en las farmacias. Es el benzoyl peroxide o peróxido de benzoilo en español. Este medicamento, su función fundamental es queratolítico, o sea, él degrada las células que están obstruyendo el poro. Recuerden cuando expliqué por qué ocurre el acné, pues este medicamento lo que hace es degradar, liberar el poro y permite que el comedón salga. Es un medicamento bastante efectivo, sin embargo es over the counter, o sea, es sin prescripción. No tiene mayores side effects excepto irritación. Algunas irritaciones locales puede causarle a algunos pacientes. El peróxido de benzoilo se utiliza por lo general en combinación con los demás medicamentos que sí son prescritos por el doctor. O sea, estos medicamentos no se deben utilizar de forma individual, ya que disminuye su efectividad. Por lo general se utilizan combinados con antibióticos tópicos o con los retinoides tópicos. Otro medicamento que puede encontrarse over the counter, o sea, liberado, es el ácido salicílico. Vamos a referirnos ahora a un grupo de medicamentos que constituyen la primera línea del tratamiento del acné. Son unos medicamentos de uso tópico, son los llamados retinoides tópicos o topical retinoids. De estos tenemos tres medicamentos fundamentalmente. Les voy a mencionar el nombre genérico, ya que existen gran número de nombres comerciales. O sea, lo pueden encontrar con otros nombres, pero siempre se busca el genérico. Estos medicamentos por lo general son prescriptos, o sea, no lo van a encontrar de forma liberada, aunque en algunas situaciones puede que sí. Online, en algunos lugares los he visto, pero por lo general son prescriptos. ¿Por qué? Porque pueden ser teratogénicos. Pues estos medicamentos, su mecanismo de acción básico es que ellos actúan sobre la regeneración celular, sobre la epitelización, disminuyen la cohesión de las células epiteliales y por tanto ayuda a que el comedón, o sea, se desobstruya el folículo piloso y facilita que salga el comedón. Y así disminuye todo el acné, o sea, la parte inflamatoria. También tiene un efecto obviamente antiinflamatorio. O sea, además de evitar, de mejorar la queratinización, de disminuir la obstrucción, pues ayuda con el efecto antiinflamatorio. Son muy efectivos. Por lo general, el curso del tratamiento dura más de 12 semanas. O sea, hay que tener bastante paciencia y es importante que todos los pacientes que comienzan un tratamiento para el acné sepan que el tratamiento puede ser prolongado de hasta 12 semanas, o sea, 3 meses, y es importante cumplirlo. Si por algún motivo usted olvida aplicarse una de estas cremas, según lo tenga orientado, pues no debe repetir o duplicar la dosis al otro día. Sencillamente continúa con la misma dosis que le orientó su doctor. Bueno, dentro de los retinoides tópicos tenemos a la tretinoin, tenemos a la adapalene y también al tazarotin. Son tres medicamentos que vienen en forma de presentación en gel, en cremas y a distintas concentraciones que aquí les muestro. Estos medicamentos, como les decía, son de prescripción médica y lo más importante es que no deben utilizarse durante el embarazo porque son derivados de vitamina A. En el caso de la tretinoin es la forma ácida de la vitamina A, por tanto tiene su efecto teratogénico, están contraindicados durante el embarazo, sobre todo durante el primer trimestre. O sea, es importante que ustedes sepan que antes de que, sobre todo una mujer, comience a hacer un tratamiento para el acné, debe tener un test de embarazo previo, estar segura que no está embarazada. Incluso se recomienda, en el caso del tazarotin,
comenzarlo durante el periodo menstrual, o sea, hay seguridad de que no está embarazada. Como les decía, el curso del tratamiento es unas 12 semanas. Pueden causar ligera irritación, sequedad de la zona donde se lo apliquen, incluso enrojecimiento y fotosensibilidad. O sea, ¿qué significa? Que por eso se le orienta una vez al día en las noches, porque si usted se pone en contacto con el sol puede causarle algún tipo de irritación o efecto secundario que se llama fotosensibilidad. Sin embargo, estos 3 tipos de crema o de retinoides tópicos pueden utilizarse durante la lactancia. No existe ningún tipo de contraindicación. Lo que sí es importante que no debe aplicárselo en la zona de la areola o el pezón, estas cremas, durante la lactancia, pero no se ha demostrado que pase por la leche materna al bebé. No son utilizados en el embarazo, sí se pueden utilizar durante la lactancia. Estos retinoides tópicos por lo general no se utilizan de forma única, o sea, como un mono tratamiento, sino que se utilizan en combinación con el peróxido de benzoilo o con el ácido salicílico. ¿Por qué? Porque así mejora la acción y la potencia del medicamento. Existe un segundo grupo de medicamentos que son los antibióticos tópicos. ¿Por qué yo le expliqué al inicio del video cómo ocurría el acné, las causas? ¿Por qué? Porque así podemos entender los tratamientos. Ya vimos anteriormente el grupo de medicamentos que disminuían o tenían una influencia en la queratinización y abrían el poro, eso facilitaba la salida del comedón. Ahora el grupo de medicamentos llamados antibióticos, o sea, los antibióticos tópicos, estos medicamentos entre los que está la eritromicina y la clindamicina tópica, o sea, en gel, en cremas, estos medicamentos son utilizados con 2 efectos. Número 1, efecto antibiótico, o sea, inhibe la multiplicación de las bacterias que les había explicado anteriormente, o sea, del Cutibacterium acne o del Propionibacterium, y también tiene un efecto antiinflamatorio. Se sugiere utilizarlo por alrededor 3 meses, no más, para evitar la resistencia de las bacterias a los antibióticos, y se utilizan por lo general en combinación con otros medicamentos para el tratamiento del acné, como los retinoides tópicos o el peróxido de benzoilo. El acné es un acné moderado o severo y no ha mejorado con los tratamientos tópicos, se puede añadir o sumarle otro tipo de tratamiento, que son los antibióticos orales. Son antibióticos derivados de las tetraciclinas. Aquí les muestro una lista. Estos medicamentos tienen 2 efectos igual, tienen efecto antibacteriano, o sea, disminuyen la proliferación bacteriana, y también tienen un efecto antiinflamatorio. Las dosis que se prescriben son dosis bajas antiinflamatorias. Se prescriben por alrededor de 3 meses, no más, también para evitar la resistencia antibiótica, o sea, la resistencia bacteriana a los mismos. Estos medicamentos también se sugiere combinarlos con otros tratamientos, con tratamientos tópicos, para evitar la resistencia. Igual estos medicamentos, estos antibióticos tópicos, no deben utilizarse durante el embarazo, pues tienen efectos teratogénicos. Ya si es un acné nodulocístico, un acné recalcitrante que no mejora con ninguno de los tratamientos tópicos u orales antes mencionados, pues nos queda una opción que son la isotretinoína, que es un derivado de la vitamina A. ¿Qué sucede con este medicamento? Que es un medicamento altamente teratogénico. La isotretinoína es solo indicada por ciertos doctores, no todos los doctores pueden indicarla, necesitan tener una licencia especial aprobada por la FDA para poderlo prescribir. Es importante que antes de que la paciente comience, sobre todo en el caso de las mujeres, comience con el tratamiento con este medicamento, debe tener un test de embarazo, o sea, un pregnancy test antes, para estar seguro que no está embarazada, ya que este medicamento tiene serios efectos teratogénicos, pero es muy efectivo. Se utiliza en estos casos de resistencia del acné, o sea, cuando no mejora.
Habíamos hablado anteriormente del acné en los adultos. Como ya les he dicho, el acné es más frecuente en la adolescencia por el aumento de la producción de andrógenos, pero también en pacientes adultos, sobre todo en mujeres, es más frecuente el acné. O sea, en los adultos se presenta más en las mujeres, sobre todo relacionada con el periodo menstrual. Ocurre un brote de acné, sobre todo en la región del mentón aparecen estas lesiones. En estos casos se pueden prescribir anticonceptivos orales, o sea, combinación de estrógenos con progestina, tienen un efecto beneficioso, son una segunda línea de tratamiento. Se pueden utilizar los tratamientos anteriores, pero también los anticonceptivos tienen un efecto beneficioso ya que aumentan los niveles de estrógenos y compiten con los andrógenos. También se puede utilizar un medicamento que es interesante, es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de la presión arterial y de otras enfermedades, que es la espironolactona, que es un medicamento clasificado dentro de los diuréticos, o sea, medicamento que ayuda a orinar, baja la presión arterial, pero tiene un efecto que es antiandrogénico. O sea, él bloquea receptores de aldosterona y también disminuye la producción de andrógenos. Por eso, cuando algunos pacientes están tomando este medicamento, pueden experimentar ginecomastia. ¿Por qué? Porque disminuye los andrógenos y hace que, o sea, provoca un desbalance entre estrógenos y andrógenos en la persona. Pues la espironolactona, al igual que los anticonceptivos combinados orales, o sea, estrógenos con progestágenos, puede ayudar sobre todo a pacientes de mayores de 14 años. No deben ser prescritos antes o en edades menores a 14 años. Los tratamientos antes mencionados, o sea, tanto los retinoides tópicos como antibióticos orales y tópicos, son indicados para mayores de 12 años. Por suerte, el acné aparece generalmente después de esta edad, pero sí es importante que ningún niño menor de 12 años debe utilizar estos medicamentos, pues tienen efectos colaterales. Importante, aparte de estos medicamentos que le mencioné por grupos, es importante que usted conozca que no está aprobado utilizar otro tratamiento, añadirle otro tratamiento a este que antes mencionamos. ¿Por qué? Porque usted puede provocarse efectos secundarios, sobre todo en la piel es muy delicada. Lo único que se puede añadir, que es liberado, son los cosméticos no comedogénicos, como le mencioné anteriormente. O sea, utilizar cosméticos que no permitan o no faciliten la obstrucción del folículo piloso, o sea, de los poros. Busquen bien estas cremas o estos cosméticos. De forma general, sí me interesa que sepan que el tratamiento del acné por lo general no se utiliza un solo medicamento, sino que se utilizan combinaciones, como les decía, el ácido benzoico junto con un retinoide tópico, o incluso se puede añadir un tercer medicamento que es un antibiótico tópico u oral. En algunos casos, cuando el acné se torna severo, no mejora con nada, pues se utiliza la isotretinoína, que como les decía es un medicamento de especial cuidado y además un tipo de indicación especial. Se necesita una licencia especial para poderlo prescribir. A modo de resumen para todos ustedes, recuerden que si es usted una mujer que tenga edad de posibilidades de estar embarazada, antes de realizar algún tratamiento con estos tipos de medicamentos, incluso las cremas, debe estar segura que no está embarazada, pues los retinoides tópicos, los antibióticos, sobre todo los antibióticos orales, pueden tener side effect, y la isotretinoína es sobre todo muy teratogénica.